Hola otra vez. En este video lo que vamos a explorar son esos pasos que deben realizarse para poder construir una hipótesis para una investigación. Entonces lo que vamos a hacer es aprender cómo se hacen hipótesis de manera sólida para guiar el estudio que se haga. Entonces, para construir una hipótesis que sea efectiva, se deben de seguir ciertos pasos. A ver, es ideal que se sigan ciertos pasos que aseguren que finalmente la hipótesis sea clara, relevante y comprobable. Entonces, vamos a mostrar este proceso que nos ayudará a formular hipótesis. Entonces, la sugerencia es que para formular una hipótesis se consideren tres cosas. Uno, hay que formular las preguntas de investigación, ¿no? A partir de esta pregunta-problema de investigación que se tenía del problema, surge la hipótesis. Esto que yo ya sé, ¿por qué será? ¿No? Y entonces aquí uno se da cuenta que si ya lo sabe, pues no hay investigación que hacer. Pero si sí permite la generación de una suposición nueva, entonces hay camino que seguir. En segundo lugar, las hipótesis van a nacer del estado del arte, es decir, del conocimiento sólido y profundo de lo que el investigador ya sabe y de lo que ha sumado, de lo que saben otros investigadores, porque no tiene ningún sentido volver a hacer de la misma manera una investigación que ya está hecha, porque ya se llegó a un resultado, sino por dónde avanzar. Por eso es tan importante tener un estado del arte muy claro. Luego, para hacer las hipótesis, hay que definir las variables. Una hipótesis, ¿no?, tiene tres variables. Una variable independiente, una variable dependiente que depende de esa y una variable interviniente que las conecta. Y entonces, en la formulación de estas hipótesis, tendremos justamente la guía para poder avanzar. Entonces, para formular una hipótesis, una vez que se han definido las variables, siempre a partir de un tema que se conoce muy bien, se puede hacer esta información. La hipótesis no es una pregunta, la hipótesis no es una duda, es una información de algo que uno cree que puede comprobar, o que puede probar, o que puede desarrollar, o que puede mostrar, cualquiera de esas cosas, ¿no? Depende de cada investigación. Entonces, hay que ver si esto es verificable. Después, hay que refinar la hipótesis. Una vez que uno ya la tiene, ¿no?, y la escribe, hay que redactarla varias veces de formas distintas hasta asegurarse que sea suficientemente clara, específica y que lleve a algún lado, ¿no? Entonces, a veces invirtiendo el orden o a veces empezando por un condicional o pensando que es causa y consecuencia, uno va encontrando que por un camino sí es donde uno quiere llegar y formulada de otra manera no es por donde uno quiere. Entonces, es importante formular las hipótesis de varias maneras y asegurarse no caer nunca en falacias o en sofismas, ¿no? Y finalmente hay que evaluar las hipótesis. Antes de la investigación es esencial asegurarse que esa hipótesis del que uno va a partir sea viable y tenga coherencia con el estudio y coherencia con la realidad. Entonces, cuando decimos viable, hay veces que hay hipótesis que pueden ser muy interesantes, pero uno no tiene tal vez el tiempo o el presupuesto o las instalaciones para hacer esa investigación. Entonces, no tiene ningún sentido plantear una muy buena hipótesis si no puede ser operada. Y quizá no es por la hipótesis, no es porque esté mal hecha, es porque el investigador se da cuenta que eso lo está rebasando o que en ese momento no es pertinente o que los alcances que podría dar esa suposición no son relevantes. Entonces, el momento de la hipótesis es muy importante porque es una enorme pausa en el camino antes de embarcarse en el viaje. Bueno, ahora vamos a ver las consideraciones que deben de tomarse para formular las hipótesis. Las hipótesis se formulan por variables. Las variables son proposiciones, es decir, oraciones. Y estas oraciones deben de estar construidas cada una por separado.
siempre habrá una variable independiente y una variable dependiente, y es ideal poder construir una variable interviniente porque esta nos deja ver si entre estas dos variables que tenía la independiente y la dependiente hay efectivamente una relación. Aunque al final uno decida no poner esta variable interviniente, ayuda como el enlace, ¿no? A veces lo que pasa es que resulta redundante o más bien estorba, no está sumando, entonces se puede quitar, pero a la hora de formularlas es mejor considerarla. Entonces vamos a ver los tres tipos de variables. En primer lugar, la variable independiente, llamémosle X, ¿no? Es esta variable que manipula o controla lo que se va a investigar, ¿no? Puede ser la causa, el factor, también puede ser la coincidencia, o la consecuencia, ¿no? Pero esta, a la hora de observarla, ¿no? No necesita de nadie más. Esto es porque es, ¿no? Por ejemplo, el método de enseñanza de lectura utilizado para mejorar la comprensión lectora, ¿no? Por palabras, es ideal. Esa es una variable independiente. Es decir, ya sabemos que si un niño aprende a leer por palabras, su forma de leer será mucho más rápida y mucho más eficiente. Eso ya lo sabemos. La variable dependiente tiene que estar ligada a la variable independiente, es decir, tiene una relación con esta variable independiente. Entonces yo ya sé que si los niños que aprenden a leer por palabras lo hacen más rápido, tendría ahora, por ejemplo, que demostrar que su comprensión lectora es mejor que la de los niños que aprendieron a leer por letras y luego por sílabas. Si nos fijamos aquí, ya tenemos preguntas de investigación en la mesa listas para saltar y esas nos van a llevar a objetivos ya listos. Es decir, la hipótesis va un poco adelantándose a lo que viene después. Y la hipótesis interveniente, por ejemplo, es la relación que hay entre la dependiente y la independiente, ¿no? Como las liga. Si yo quisiera hacer una investigación en la que viera si es distinto el caso de los niños que de las niñas, ¿no? Entonces mi variable interviniente tendría que ver con el género del chico que aprendió a leer de una forma o de otra forma y en el que estoy probando qué textos comprende, ¿no? O a lo mejor querría una variable independiente en la que podría ver que hay textos que se comprenden mejor que otros a partir de una forma de haber aprendido a leer o a partir de otra forma de haber aprendido a leer. Y esta es una investigación completamente distinta. Entonces, la manera en la que se formula la hipótesis me está diciendo hacia dónde vamos a ir con muchísima claridad. Podría también considerar, por ejemplo, el nivel socioeconómico de los niños o el país donde han crecido los niños, si es un país colonizador o que fue colonizado. Todo eso lo cambiaría. Y entonces, claramente, el enfoque se va transformando. Pero esas consideraciones que se toman para las variables no es algo que se construya de momento por capricho. Venía de atrás de este estado del arte que nos estaba diciendo hacia dónde íbamos y cuál era el problema de investigación. Si el problema de investigación es que las niñas comprenden más lo que leen que los niños, entonces claramente la variable interviniente tendría que ver con el género. Pero si se trataba de que hay unos textos que se comprenden mejor que otros, entonces la variable interviniente venía de otro lado. Es decir, hacer un protocolo de investigación es como jugar serpientes y escaleras. Uno sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, vamos a seguir avanzando, ¿no? Para poder seguir formulando hipótesis que nos lleven a buenos resultados.